El trabajo de mis sueños. Todas las noches soñaba que por fin llegara este día. Parecía uno como cualquier otro, pero no lo era. Ni siquiera estaba cerca de serlo. Hoy, finalmente cumplí 18 años. Sonaría una eternidad decir que esperé 216 meses, 6.570 días, 157.680 horas para poder vivir el momento que cambiaría mi vida. Desde pequeño, anhelaba ser como mi papá, aunque de baja estatura y delgada complexión. A mí siempre me pareció intimidante. Su simple presencia podría llenar una habitación, y su voz era capaz de hacer sonar hasta el más largo silencio. Quizás por eso nunca quiso contarme a qué se dedicaba realmente. Mi mamá, para calmar mi inquietud, decía que el trabajo de mi papá era algo muy secreto, pero tan increíble que estaba fuera de este mundo. Siempre viví montándome escenarios en mi cabeza acerca de su profesión, pero hoy eso cambiaría, ya que cuando cumpliera 18 años me llevaría a explorar su oficina, fábrica, escuela, hotel, en fin, estaba a punto de descubrir en qué se convertiría en mi futuro trabajo. Me paré de la cama y me vestí con lo primero que se cruzó en mi camino, aunque probablemente sería una decisión que lamentaría más tarde, pues no tenía idea de qué me esperaba. Bajé los escalones de 2 en 2, intentando reducir la espera de dirigirme hacia la cocina para encontrar a mi papá. Para mi sorpresa, la cocina estaba vacía y solo había una nota en la mesa que con inconfundible letra, mi papá, me ordenaba dirigirme al garage. Yo sabía que teníamos un garage, aunque nunca había tenido la necesidad ni la más mínima voluntad de cruzar esas escalofriantes escaleras para encontrarme con un cuarto donde apenas llegaba la luz, inundado por un olor de humedad atrapado en sus paredes. Seguí las indicaciones de la nota y antes de atravesar la puerta tomé un respiro hondo, para enseguida darme cuenta de que seguía dormido y todo era un sueño. ¿O no? Quizás me estaba volviendo loco, o empezaba a tener alucinaciones por haber dormido tan poco por la emoción de la noche anterior. Mis ojos no podían creer lo que se encontraba enfrente. Una nave en colores rojos, azules y platas, capaces de borrar cualquier rastro de oscuridad. Parecía sacada de una de esas películas que trataban sobre la galaxia y tienen pinta de ser interminables, de esas de las que ni siquiera puedo recordar el nombre. A un costado de la nave estaba mi papá, con un traje que me hizo dudar si se trataba de un disfraz de Halloween del año anterior, de brazos cruzados como orgulloso de haber terminado una gran hazaña. Yo no entendía nada. Estaba realmente confundido. De lo único que estaba seguro es que definitivamente mi elección de ropa no había sido la correcta para la tremenda quimera que estaba viendo. Pero eso no fue problema, ya que después de quedarme pasmado frente al reluciente vehículo, mi papá me entregó el que al parecer sería mi traje. Aunque bastante incómodo de la entrepierna y de un chillante color, no tardé ni 5 minutos en ponérmelo, acompañado de un casco con el que apenas podía respirar. Empezamos a abordar la máquina multicolor, que a decir verdad, era mucho más grande por dentro de lo que parecía. Al entrar, noté un largo pasillo, colmado de ventanas a sus costados. Mi intriga me llevó a descubrir lo que se encontraba al final del pasillo, y que por la confusión no era suficiente. Me hizo darme cuenta de que aún podía perder la poca cordura que me quedaba. Cuchillos de todos los tamaños y tipos atiborraban una pared, dejando espacio ni siquiera para un alfiler, de un brillo que parecían recién pulidos y un filo suficiente para cortarme la mirada aún a la distancia. ¿Acaso mi papá es un asesino? Pensé. Quizás solo se encargaba de distribuir estas herramientas en su extravagante vehículo. ¿O acaso algo de esto tendrá que ver con los extraterrestres? Sumergido en mis pensamientos, una voz femenina me interrumpió, anunciando el despegue de la nave en 60 segundos. Tomé el asiento de copiloto, justo a un lado de mi papá, quien se encontraba frente a los botones que controlaban la nave. La puerta del garage se abrió y en ese momento solo pensé en lo ingenuo que fui durante 18 años para no haber notado una nave despegando en mi cochera. Terminó el conteo y sentí cómo empezamos a abandonar el suelo. Después de un parpadeo, nuestro alrededor comenzó a tornarse oscuro.
aunque con pinceladas en tonos azules, morados y blancos, y con destellos que parecían más brillantes que todos los diamantes de la tierra juntos. Aquí entendí lo que quiso decir mi mamá cuando afirmó que el trabajo de mi papá era algo fuera de este mundo. Mejor dicho, fuera de este mundo, pues ya lo decía literalmente. Una vez en el espacio, divagué enlistando todos los posibles lugares a los que podíamos dirigirnos, y antes de poder continuar, nos aproximamos a un cuerpo gigante que parecía obstruir nuestro camino, o eso pensé, hasta que de nuevo la voz femenina me interrumpió dando la orden de prepararnos para el aterrizaje. Comenzamos a bajar de la nave. Un color amarillento invadió mis ojos, y un olor que no logré reconocer penetró la gruesa capa de vidrio de mi casco. Toqué la superficie de aquel lugar con mis pies antes de que la gravedad me obligara a parecer un niño aprendiendo a nadar por primera vez. Noté que mi pie pisó algo que parecía ser un hueco. Volteé a mi alrededor para percatarme de que no era único, como si Dios hubiera decidido hundir su dedo miles de veces alrededor de esta esfera recubierta en una especie de plastilina amarilla. Cráteres, concluí. Para haber llevado ciencia a lo largo de mi vida escolar, tardé demasiado en darme cuenta de que estábamos parados sobre nada más y nada menos que la luna. Aquella que cuando estábamos pequeños nos hicieron creer que era de queso. Qué sorpresa que no hayas hecho un lío al descubrir el gran recorrido que tendrías que hacer diariamente al venir a trabajar, dijo mi papá. A decir verdad, yo también estaba sorprendido de no haber hecho un gran alboroto. Pero supongo que seguía en shock, y lo único que me mantenía a flote era la gran cantidad de adrenalina que sentía. Mi papá volvió a la nave y cuando me decidí a hacerle compañía, regresó cargado de cuchillos y múltiples contenedores de todos los tamaños. Para este punto era demasiado obvio, pero después de haber vivido las últimas horas una historia de película de ciencia ficción, mi cerebro no lograba concretar lo que estaba sucediendo. Mi papá me entregó un cuchillo y con toda la calma del mundo se dispuso a cortar rebanadas de la corteza de la luna, una por una. Delgadas, gruesas, en cubos, unas muy amarillas, otras no tanto, otras sumamente descoloridas, otras que hasta su consistencia y textura iban desde muy firme hasta poder desmoronarse fácilmente, desde parmesano, mozzarella, cheddar, hasta manchego, gouda y brie, cada uno guardado en un contenedor diferente, que con ayuda de cuerdas pudo apilar dentro de la nave. Yo estaba inmóvil, o al menos lo hubiera estado si la gravedad no hubiera hecho lo suyo. Verdaderamente no podía creerlo. Había sido engañado toda mi vida. Sentía que me habían apuñalado por la espalda, como cuando descubrí que Santa Claus no existía. O que eran mis papás los encargados de poner dinero bajo mi almohada cuando se me caía un diente. A pesar de todo, era el día más esperado para mí. Así que seguí su ejemplo y comencé a cortar, a rayar, a rebanar, a deshebrar. No miento cuando digo que después de varios contenedores llenos, comencé a disfrutarlo desmesuradamente. Cada corte se volvía más placentero y me fascinaba pensar en el enorme repertorio de platillos que podría disfrutar una vez volviéramos a casa. Aunque quisiera, me era imposible parar. Creo que por fin había encontrado el trabajo de mis sueños. El trabajo de mis sueños. Tercer lugar, cuento. Alessandra Galicia Reyes, Comunicación e Información, cuarto semestre.